chicas de sexto A, sexto B. Como se habrán dado cuenta, estoy muy atrasado con la corrección. Así que bueno, yo les voy a dar menos tarea y ustedes me tienen paciencia con las correcciones. Así que todos ganamos. Lo que voy a hacer ahora, en vez de darles un trabajo práctico largo, ¿sí? Van a tomar nota de este video y me lo mandan. El texto, ¿sí? Se llama Actitud cristiana ante la inmigración. Es un texto de Carmelo Rodríguez, un español. Y me voy a orientar con las preguntas que les di años anteriores a los chicos, como para ir respondiendo y dando las ideas más importantes del texto. Bien, el tema, por si no lo dije, que igual ya sabían del video anterior, vamos a hablar sobre los migrantes y los movimientos migratorios y los problemas de los inmigrantes en nuestro país y en el mundo. Bien, el autor sostiene que la inmigración es un fenómeno natural, ¿sí? Social obviamente, pero también natural, porque a lo largo de la historia de la humanidad las personas siempre migraron, ¿sí? Podemos pensar desde cómo se fue poblando el mundo, ¿sí? El consenso científico dice que en África surgen las primeras personas, ¿sí? Como las conocemos hoy, y fueron lentamente poblando el mundo. Y a lo largo de toda la historia siempre hubo miles y millones de personas que por diferentes motivos migraron, ¿sí? Así que por eso dice que es algo prácticamente propio ya de las personas, de la humanidad, el hecho de moverse hacia otro lugar en búsqueda de algo mejor. Bien, sin embargo, para muchos es visto como un problema que haya tantas personas que migren. ¿Y por qué? ¿No? Habría que ver por qué es considerado como un problema. En primer lugar, es considerado un problema por los países dominantes, podríamos decir, Estados Unidos y toda Europa. Sabrán todo el tema con Donald Trump, el muro a los mexicanos y a los migrantes y a todos los latinos. En Europa hay muchísimo rechazo a todos los musulmanes o árabes o africanos. O hasta inclusive a nosotros mismos nos rechazaron tanto en Europa como en Estados Unidos. Y lo que esos países se olvidan, sobre todo Europa, es que ellos en algún momento fueron países emisores de migrantes, ¿sí? En el caso argentino nuestro es conocido. Durante los gobiernos de Avellaneda, Mitre, Sarmiento, principalmente llegaron grandes cantidades de migrantes a toda la zona de Capital y provincia de Buenos Aires. Y bueno, después de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, donde Europa queda destruida, muchísimos migraron, o sea, hoy en día ellos se quejan de que reciben migrantes, pero cuando necesitaron migrar a otro lado, ahí estaba todo bien, ¿no? Pero bueno, siempre esta doble vara. Y después, bueno, los medios de comunicación en general transmiten esta idea más en contra de los migrantes, pero sobre todo, y se puede ver tanto en Estados Unidos como en Europa, hay como una idea de invasión cultural, ¿no? Como vienen a cambiar nuestras tradiciones, ¿sí? Esta idea muy conservadora de nosotros tenemos esta cultura y que no vengan a cambiarla, ¿sí? Como una idea como de cultura muy cerrada. Eso se puede ver mucho en Europa y en Estados Unidos, que está muy ligado también a la idea de que los blancos somos superiores, ¿no? Como
como una cuestión, no solamente por color de piel, digamos, sino también como una cuestión más de lo blanco entendido como algo cultural también, ¿no? En general, por diferentes cuestiones históricas, se han visto a sí mismos como mejores que el resto de las personas con otros colores de piel o otras culturas, ¿no? Entonces, en la migración ven como una amenaza o un peligro a la blancura, digamos, que se representan a ellos mismos. Entonces, por eso es visto como un problema por muchos, ¿no? Entre otros motivos que ahora vamos a desarrollar. Bien, ahora pensemos en los migrantes y aquellas personas que se trasladan de un lugar a otro. Que en general estamos hablando de personas que se trasladan de un país a otro, pero también hay mucha migración interna, ¿no? Dentro de un país. En Argentina, un montón, por lo que vimos en la unidad pasada, por el modelo sojero, un montón se ven obligados a migrar a las grandes ciudades o a las villas alrededor de las ciudades. Entonces, ¿qué factores expulsan a la gente? Si uno muchas veces no se pone a pensar, bueno, ¿por qué toda esta gente está viniendo para acá, ¿no? Pensemos en nuestro caso argentino, en la comunidad boliviana, la comunidad paraguaya, la comunidad senegalesa de África. Todos, digamos, hubo algunos factores, algunas causas que expulsaron de sus países, ¿sí? Ya sea en África puede ser las guerras civiles que vienen desde la invasión europea, en Bolivia y Paraguay, situaciones de extrema pobreza, ¿sí? El no tener salud pública, educación pública, como sí tenemos acá. Son factores que complican la vida de uno, de sus hijos, de su familia. Entonces, muchos les lleva a decir, bueno, yo acá no puedo seguir viviendo, no me voy a poder desarrollar como me gustaría. Entonces, hay una migración por motivos más de tipo económicos, por lo menos acá los más conocidos, pero en otros lados del mundo pueden ser guerras o cuestiones climáticas, ¿sí? Terremotos, sequías, ¿sí? Conflictos políticos. Bueno, en el resto del mundo hay muchos conflictos también políticos religiosos, ¿sí? Que por suerte acá no tenemos, pero toda la cuestión de Medio Oriente, musulmana, cristiana, ahí hay como unos conflictos importantes. Y bueno, en Oriente conocemos poco, pero también hay muchos conflictos de ese estilo. Las cuestiones de inseguridad, ¿no? Cuántos migran porque se sienten inseguros, ¿sí? Su propia vida por la delincuencia y esos factores que llevan a uno a decir, bueno, yo voy hacia otro lado. Pero también uno dice, bueno, me quiero ir de donde estoy, pero ¿por qué voy a determinados lugares, no? Muchos migran a Estados Unidos y Europa. Hay también factores de atracción de esos países, ¿no? Las personas se sienten movidas por una esperanza de que en un determinado lugar van a estar mejor, ¿no? Eso muchas veces puede ser una ilusión, ¿sí? Sobre todo en Estados Unidos es un gran vendedor de ilusiones, mostrando la opulencia y los lujos propios de una cultura dominante, muy rica, y que muchos aspiran a poder alcanzar, ¿sí? Yendo para allá, y uno muchas veces va y se encuentra una sociedad que no los incluye, digamos, a los inmigrantes, y que los relega, digamos, a la marginalidad, ¿no? Puede pasar lo mismo acá en Argentina, ¿sí? Muchos vienen
pensando que acá van a tener mejores condiciones y muchas veces se encuentran que no. Pero bueno, la subjetividad del migrante en general ahí está movida por una esperanza, ¿no? Que a veces puede ser basada en algo cierto o no. Bien. Y otra cuestión que plantea el autor es que hay determinados supuestos o prejuicios, ¿sí?, de supuestos problemas que trae la migración, que acá los escuchamos mucho, en general, en el sentido común se dice bastante. Sobre todo la cuestión de estos vienen a robarnos el trabajo, los argentinos, esta idea del migrante como alguien que viene a sacarnos el trabajo, ¿no? Y la realidad, según investigaciones y trabajos serios en diversos países, se muestra lo contrario, ¿sí? Que la migración en gran medida es un factor de crecimiento económico para el país en su conjunto, ¿sí? La mano de obra, la fuerza de trabajo, es un factor importantísimo en la economía. Y en general, los que migran son personas jóvenes que tienen mucha fuerza de trabajo para aportar, y en muchos casos aceptan condiciones de trabajo muy malas, ¿sí? Que esto, para el sistema capitalista horrendo en el que vivimos, rinde económicamente, ¿sí? Y genera en muchos casos un desarrollo económico que uno lo puede criticar, digamos, y pensar, bueno, no tendría que ser así, pero si uno no lo analiza fríamente, genera mayor riqueza, digamos, para un país tener migrantes que no tenerlos. Eso por un lado. Los migrantes en general se meten en actividades poco atendidas, ¿sí? En el caso argentino es clarísimo con la comunidad boliviana que se dedican a todo lo que es producción y comercialización de frutas y verduras que pocos argentinos nos estábamos dedicando a trabajar la tierra, digamos. Un poco por lo que vimos en la unidad anterior, ¿sí? Como un aumento de la urbanización y de la vida en ciudad y la marginación y las condiciones durísimas que se dan al trabajo en campo. Bueno, muchos migrantes que están acostumbrados a un trabajo más duro, ¿sí? Que vienen del campo pobre de Bolivia, vienen acá, por ejemplo, acá en La Plata, en los alrededores hay una enorme producción frutihortícola que hace que los precios sean más bajos, que no haya desabastecimiento, y que algo tan importante como la alimentación sea algo que se asegure para toda la población. Así que a la hora de discriminar, más allá de pensar de que no hay que hacerlo por una cuestión ética, de que son personas, si uno lo piensa desde un punto de vista económico, de nada nos serviría cerrar las fronteras y que no entre nadie más, salvo ahora por coronavirus, ¿no? Pero en tiempos donde hay migración libre, hay que pensar mejor en esto. Otro prejuicio es relacionar inmigrante con delincuente, ¿no? Esta idea como indocumentado, inmigrante ilegal, se lo asocia como con las mafias. Todo eso son prejuicios, básicamente, ¿no? En Argentina, por suerte, hay leyes muy buenas que hacen que nadie sea ilegal, digamos, por no tener un documento. Así que esas ideas son erróneas, y asociar inmigrante a la delincuencia tampoco tiene sentido, ¿sí? El hecho de que alguien sea migrante de otro país no quiere decir que sea un delincuente, ¿no?
En general, la delincuencia se debe más a las cuestiones más de desigualdad económica, marginalidad. Hay investigaciones muy serias sobre el tema de la inseguridad que muestran cómo la sociedad de consumo genera un consumismo en donde tener un celular es lo más importante de nuestras vidas y no somos nada, pero a la vez no le da la oportunidad a muchísimos jóvenes de conseguir un trabajo para poder ganar plata y comprar ese celular, y a la vez los margina, los discrimina, empujándolos al delito, básicamente, no dejándole muchas otras opciones, ¿sí? Pero bueno, es un tema como muy, muy complejo. Lo importante es que relacionar migrante con delito no tiene mucho sentido. Bien, bueno, por último, sí, últimas. Bueno, no, vamos a darle un poquito más. En vez de hacer 2 videos, voy a hacer uno largo. Pero voy a hacer breve lo más posible. Bueno, después hay una cuestión de positiva, ¿no?, de la migración, que tiene que ver con lo cultural, ¿no? Cuánto nos enriquece a todos, por ejemplo, viajar, ¿no?, conocer otras culturas. Bueno, el migrante cuando viene a nuestro país trae toda su cultura. Entonces, sin necesidad de viajar, nosotros podemos entrar en contacto con personas con otras experiencias, con otros pensamientos y enriquecernos a nosotros, ¿sí? Esto a nivel personal y a nivel social. Así que, al contrario de sentirnos amenazados como van a venir a robarnos nuestra cultura o a cambiar nuestra cultura, verlo como algo positivo, que la cultura se enriquezca y que cambie, ¿no? Eso bueno, es otra actitud ante la otra cultura diferente. Bien, el autor en la segunda parte del texto da algunos argumentos bíblicos o teológicos sobre, bueno, lo central del texto, que es la actitud cristiana ante la inmigración, ¿sí? Todo lo anterior también es un aspecto humano, ¿sí? La segunda parte es más propiamente cristiana. Ya en la Biblia hay varios pasajes bíblicos que hablan a favor de los migrantes, ¿sí? Les leo 2 cortitos. En el Antiguo Testamento, en el Éxodo, está como se trata en vosotros. No hagáis daño al extranjero. Ya sabéis lo que es un extranjero, pues extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Esto es Éxodo capítulo 23, versículo 9. Ahí Dios le está diciendo al pueblo judío, ustedes fueron migrantes, ¿sí? Ahora no discriminen al migrante. Y esto nos lo podemos aplicar todos, ¿sí? Todos en algún momento nuestros antepasados fueron migrantes, nosotros podemos llegar a ser migrantes. No trates mal a alguien que puede estar en tu misma situación, ¿no? O sea, es como básico. Y en el Nuevo Testamento, ¿sí? Acá está cortito, dice, porque eras forastero y me recibisteis. Este pasaje bíblico del juicio final, ¿no? Los cristianos creemos que a la hora de nuestra muerte Dios va a juzgar nuestra vida. Y hay un texto que dice, lo resumo, lo parafraseo, estarán conmigo los que me vieron desnudo y me vistieron, me vieron hambriento y me dieron de comer, me vieron sediento y me dieron de beber, estuve preso y me visitaron, fui extranjero y me recibieron, ¿no? Esta idea bueno, quiero ir al cielo, quiero tener vida eterna. Bueno, un requisito, ¿sí? Para Dios es ser receptor y abrazar al migrante, ¿sí? Así que por más que no querramos, por cuestiones culturales, políticas, económicas, bueno, por cuestiones religiosas, los católicos, por lo menos cristianos,
deberíamos recibir bien a los migrantes. No solamente la Biblia, sino por suerte muchos papas a lo largo de la historia escribieron numerosos textos a favor de la migración, ¿sí? Yo pienso que el hecho de pensar que todos somos hijos de Dios y ver primero eso y no ver de qué país es cada uno, hace que tengamos más fácil conciencia de que somos todas personas, que da lo mismo de qué país es uno, como que las fronteras, si uno se lo pone a pensar, son una construcción humana, o sea, ni existen, es como una cosa imaginaria que nos ponemos como, bueno, hasta acá llega tal país, hasta acá llega el otro, y como si estas barreras, ¿no? No tienen mucho sentido si uno lo piensa. O sea, es necesario para organizarse, pero podríamos organizarnos de otra manera a nivel mundial y estaría todo bien. Así que, por suerte, muchos papas insisten con eso. Vamos a ver después un poquito más a Francisco, ¿sí? Como el papa actual, que habla también bastante, hizo bastante por los migrantes. Bien, entonces, a lo último del texto lo que plantea es que, bueno, el testimonio de los cristianos tiene que ser esto, ¿no? De receptivo, hospitalario, ¿no? Esta idea de recibir al otro que viene, entendiendo que viene con una mochila pesada muchas veces, y poder dar esa contención que nos pide Dios, es algo que los católicos tenemos que hacer, ¿sí? Probablemente se haga poco, ¿sí? Hay gente trabajando dentro de la iglesia con los migrantes, pero no tanto como las que debería haber, ¿sí? Así que en estas clases vamos a reflexionar bastante sobre eso, a ver si cambiamos un poco nuestra actitud ante el que viene de afuera. Bien, se hizo largo este video, pero nada, es un tema que da para mucho. Les mando un beso grande, espero que anden bien, y bueno, paciencia con las correcciones que me está costando concentrarme. Un besito grande, nos vemos.